Bienvenidos a nuestro podcast donde estaremos hablando sobre un tema que es sobre la ley de Dios y su relevancia en la vida cristiana, que es un espacio para pensar, sentir y conectar con lo que nuestro Dios nos quiere decir hoy. Mi nombre es Eneida Lucas Acachani y en este espacio voy a estar hablando sobre la ley de Dios. No desde esa perspectiva como lo vemos como una obligación, como una imposición, como autoritarismo, no, sino de un ser, de un Dios que nos ama de corazón. Esta ley no lo puso como un límite, una imposición, sino como una invitación. O sea, no solo nos guía, sino que nos transforma, no nos encierra, más bien nos libera, nos muestra cómo vivir en armonía con Dios y con los demás y con nosotros mismos también. Uno de los tres primeros mandamientos es: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Eso no solo se trata sobre adorar a estatuas y creer en las distintas religiones que tenemos, sino que también adorar el dinero, la fama, el poder, incluso el teléfono o el éxito o la imagen perfecta en las redes que vemos en las redes sociales. El segundo mandamiento es: no te harás imagen. Esto se trata de no reducir a Dios a algo que podamos controlar o manipular y usar a Dios a lo que nos convenga en los momentos que nos estamos desmoronando. El tercer mandamiento es: no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. Es sobre cómo representamos a Dios en nuestras acciones. Es decir, cuando decimos Dios te bendiga, pero tratamos mal a los demás, o publicamos versículos, pero no perdonamos. Y para finalizar, voy a leer un versículo ¿sí? de Mateo, capítulo 22, 37, versículo 37 a 38. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y el más grande mandamiento, y ese amor se traduce en obediencia, no por miedo sino por gratitud, porque cuando amamos, obedecer no es un peso sino un privilegio. Hola a todos, mi nombre es Lady Erika Sukasa Capasa y yo hoy les voy a hablar sobre el propósito de la ley y los mandamientos. Empecemos. Hola a todos, hoy quiero hablarles de algo muy importante que trata sobre la ley de Dios. Muchos lo suelen malinterpretar. Algunos piensan que la ley son reglas que nos prohíben cosas, pero si miramos más allá podemos descubrir que de verdad esas leyes tienen un gran propósito hermoso que nos enseñan a vivir bien. Las leyes no han sido hechas para hacernos una vida complicada o difícil, ha sido para ayudarnos a vivir con sentido. Es un ejemplo cuando tus padres te dan un consejo y te dicen no hagas esto, no hagas aquello. Es porque ese consejo a veces lo hacen porque nos aman y quieren lo mejor para nosotros. Es exactamente como la ley de Dios. Nos dejó las leyes no para controlarnos, sino para guiarnos en su propósito, para mostrar un camino hacia una vida de paz, una vida de amor, una vida de respeto y de equilibrio con los demás. Dentro de esas leyes o mandamientos podríamos hablar
sobre el cuarto mandamiento, que es: acuérdate del día de reposo para santificarlo. Bueno, este mandamiento no se trata solo de descansar, bueno, es recordar quién es Dios, de dónde venimos cuando lo necesitamos. Es una necesidad de desconectarnos con el mundo por un momento. El sábado es un regalo, es el día en el que tú, especialmente tú, puedes dejar de correr, mirar a tu alrededor, dejar de hacer las cosas cotidianas que sueles hacer, darte un pequeño momento ahí y decir: gracias, Dios, por todo lo que tengo, por todo lo que me has dado. Es un día especialmente entre un vínculo y una relación con el Señor. Es un día para que puedas cuidar tu cuerpo, tu mente y tu alma. Bueno, luego podríamos encontrar el quinto mandamiento, que dice: honra a tu padre y a tu madre. A mí, wow, con este mandamiento. Bueno, este mandamiento nos habla sobre un agradecimiento, es reconocer a las personas que nos dieron vida, porque estas personas se han esforzado mucho por nosotros, estaban ahí incluso cuando ni siquiera lo merecíamos. Bueno, honrar. ¿Qué es la palabra honrar? Bueno, honrar no solo es obedecer, es respetar, escuchar, valorar. O las veces que no decimos gracias, bueno, deberíamos. Este mandamiento nos recuerda hacerlo. Bueno, Dios promete muchas bendiciones. Este mandamiento es un mandamiento con promesa. Lo hice así: honra a tu padre y a tu madre para que tengas vida eterna. Bueno, si cumplimos este mandamiento, lo hice claramente. Bueno, podría decirse en un pequeño resumen de todo. En realidad, Dios reúne todas esas palabras de honrar, respeto, guardar el sábado. No habla solo en cosas en general. Bueno, aquí podríamos resumirlo en dos mandamientos, que sería amar a Dios y amar a las personas. Cada mandamiento, de hecho todos los mandamientos, tienen una instrucción que busca enseñarnos a amar mejor. No es que escuchas la ley, diga la ley, ay no, es como decir es como un límite que me están poniendo. No, la ley es buscar protegerte a ti, cuidarte, guiarte y a que te ayude a cumplir una meta, ayudarte a escuchar, ayudar a que tu vida sea mucho más mejor de lo que es ahora. Bueno, así que si escuchas la ley, o si la próxima vez escuchas sobre la ley de Dios, no lo veas así como una regla, sino muéstralo como ve eso como una muestra de amor que Dios tiene por ti para poder cuidarte, guiarte y también verte feliz. Bueno, gracias por escucharme. Nos encontramos con mi siguiente compañera, se podría decir. Bueno, muchas gracias. Bueno, me presento, soy Kiara Benitito Yucra y me tocó hablar sobre el tema de la perpetuidad de la ley. Los 10 mandamientos reflejan el carácter de Dios, por eso su ley no es temporal ni cambia con las circunstancias. Es absoluta, inmutable y de validez permanente para toda la humanidad. Desde el principio, la Biblia muestra que la ley de Dios existía antes del monte Sinai. En el libro de Génesis vemos que las personas ya sabían distinguir entre el bien y el mal, aún antes de que Dios entregara el Decálogo. Por lo tanto, la ley no comenzó en el Sinaí, allí simplemente fue proclamada de manera más clara a causa de las transgresiones. Para que el pecado se reconociera como algo verdaderamente malo, la ley de Dios sigue vigente hasta el tiempo del fin. La Biblia revela que el enemigo de Dios, Satanás, odia esa ley y busca atacarla, pero justo antes del retorno de Cristo,
Su pueblo permanecerá fiel, guardando los mandamientos de Dios y teniendo la fe de Jesús. Voy a dar 2 mandamientos, que es la primera, el mandamiento 6, que es no matarás. Este mandamiento nos enseña el valor sagrado de la vida. Dios es el dador de la vida y nadie tiene derecho a quitarla. No solo se refiere al acto físico de matar, sino también al odio, la violencia y a las palabras que destruyen la dignidad de otros. Jesús amplió este principio al decir que quien se enoja con tu hermano sin causa ya es culpable delante de Dios. Por eso vivir este mandamiento significa promover la paz, el respeto y el amor hacia los demás. En el mandamiento 7 nos dice que no cometerás adulterio. Dios instituyó el matrimonio como una guión sagrada entre un hombre y una mujer. Este mandamiento protege la pureza, la fidelidad y el amor verdadero. No se trata solo de evitar la infidelidad física, sino también de cuidar nuestros pensamientos, miradas y deseos. Jesús enseñó que mirar a una persona con codicia ya es cometer adulterio en el corazón. Cumplir este mandamiento es vivir con pureza y respeto, valorando el amor como reflejo del amor fiel de Dios hacia nosotros. En conclusión, la ley de Dios es perpetua, perfecta y llena de amor. No fue dada para limitarnos, sino para guiarnos hacia una vida justa, plena y en armonía con Él y con los demás. Al obedecer los mandamientos mostramos nuestro amor por Dios y por nuestro prójimo. Bueno, me presento, mi nombre es Betsilla Kenny. Bueno, yo les voy a hablar sobre la relación entre la ley y el evangelio. La ley y el evangelio no están en oposición, más bien se complementan. La ley nos muestra el camino de la justicia y revela nuestras faltas. El evangelio, en cambio, nos ofrece la gracia y el perdón que solo Dios puede dar. Mientras la ley nos enseña lo que Dios espera de nosotros, el evangelio nos muestra el amor de Dios al ofrecernos la salvación no por obras sino por fe en Jesucristo. Como dice Romanos 3:31, luego por la fe invalídanos la ley. En ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Esto significa que la fe no anula la obediencia, sino que la obediencia a la ley. Obedecer la ley no debe ser como una carga, sino como una respuesta de amor. Jesús mismo dijo: si me amáis, guardad mis mandamientos. Juan 14:15. Cuando vivimos conforme a la ley, demostramos respeto hacia Dios y hacia los demás. La obediencia no busca ganar la salvación, sino manifestar que hemos sido transformados por la gracia. Cumplir la ley con amor es reflejar el carácter de Cristo en nuestras acciones diarias. Los mandamientos. Octavo mandamiento: no hurtarás. Dios nos llama a respetar lo que pertenece a otros. No solo se trata de no robar bienes materiales, sino también de no apropiarnos del tiempo, las ideas o el esfuerzo ajeno. La honradez es una muestra de integridad y justicia cristiana. Noveno mandamiento: no le harás con tu prójimo falsos testimonios. Este mandamiento nos invita a cuidar nuestras palabras. Mentir o difamar destruye la confianza y la armonía entre las personas. Dios desea que hablemos con la verdad y amor, edificando a los demás con los que decimos. El décimo mandamiento: no codiciarás. La codicia nace del descontento. Dios nos enseña a estar agradecidos con lo que tenemos y a no desear con envidia lo que pertenece a otros. La verdadera riqueza está en el corazón satisfecho y agradecido.
Y como cierre final, la ley nos muestra cómo vivir conforme al propósito de Dios, y el Evangelio nos da la fuerza para hacerlo con amor. Ser obediente no es solo una obligación vacía, sino expresión, vida de nuestra fe. Que cada día recordemos que seguir los mandamientos no se trata solo de cumplir reglas, sino de reflejar el amor de Cristo en nuestras palabras, acciones y pensamientos. Gracias por acompañarnos.